3, 2, 1. Puedes empezar. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Henry Ore, de la Universidad de San. Antes de empezar con la exposición, quería primero agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación y darme la oportunidad de presentar un tema sumamente importante en la rama del derecho tributario, el cual es el contrato de asociación y participación. ¿Puedes proyectar las PPTs, por favor? Sí, claro. Listo. Ok. El tema es el que voy a proponer una visión tributaria del contrato de asociación y participación. Eh, Previo al desarrollo, voy a presentar algunos puntos de los cuales se va a desarrollar durante toda la exposición. Primero voy a voy a iniciar con la definición del contrato de asociación y participación, la que establece la Ley General de Sociedades. Seguidamente voy a hablar acerca de las características que se detallan en el contrato de asociación y participación, para luego hablar de los antecedentes tributarios en relación con el impuesto a la renta que tuvo el contrato de asociación y participación. Seguidamente voy a hablar acerca de las posiciones que surgieron a nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial a causa de la inexistencia de una regulación. Posteriormente, voy a plantear y voy a desarrollar una posición que tengo. Esta está vinculada mucho a una de las posiciones que ya existen en la doctrina y también en la jurisprudencia. Y para finalmente dar unas conclusiones al respecto. Voy a empezar definiendo el contrato de asociación y participación. De hecho, el contrato de asociación y participación está regulado en la Ley General de Sociedades, en la ley número 26887. Esta ley define que es el contrato por el cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado de las utilidades de uno o varios negocios o empresas del asociante a cambio de determinada contribución. En este contrato, dos partes se unen para llevar a cabo un negocio. Una de ellas, el asociado, permanece oculta e invierte bienes y o dinero a cambio de una participación, mientras que la otra, el asociante, gestiona y desarrolla el negocio y es la que vincula con los clientes, siendo que después de calcular los ingresos, costos y gastos, el asociante determina una utilidad para que deba compartir al asociado según el porcentaje de participación. Es decir, es un contrato de riesgo compartido que se utiliza para llevar a cabo negocios temporales sin tener que construir una persona jurídica. De este modo, la misma Ley General de Sociedades señala en los artículos 441 a 444 con claridad algunas características de este contrato, distinguiéndola de otras figuras asociativas. Las características: el artículo 441 y 444, así tenemos que en los contratos de asociación y participación, el asociante actúa en nombre propio y la asociación de participación no tiene razón social ni denominación, correspondiendo a la gestión del negocio o empresa única exclusivamente al asociante o existiendo relación jurídica entre terceros y los asociados, correspondiéndole a estos últimos solo la relación interna con el asociante. Por otro lado, tenemos que otra característica es que el contrato puede determinar la forma de fiscalización o control de ejercer por los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato, correspondiéndoles a los asociados el derecho de la rendición de cuentas al término del negocio realizado o de cada ejercicio, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de la limitación de asociar. Este es un contrato temporal en el que el asociante no puede atribuir la participación en el mismo negocio en la empresa u otras personas sin el consentimiento expreso de los asociados. Por otro lado, también tenemos la presunción de propiedad de los bienes contribuidos. Los bienes contribuidos por los asociados se presumen de propiedad del asociante, salvo aquellos que se encuentren inscritos en el registro o nombre del asociado. Con respecto a la participación, tenemos que, salvo pacto en contrario, los asociados participan en las pérdidas en la misma medida en que le participan las utilidades y las pérdidas los afecten, no exceden el importe de su contribución. Ahora bien, una vez definido el contrato de asociación y participación, procederé a exponer los aspectos tributarios con relación al impuesto a la renta de este contrato. Para ello, primero detallaré los antecedentes legislativos en materia tributaria. Hasta el año de 1998, la ley del impuesto a la renta, aprobada mediante decreto legislativo 774, señalaba que en el caso de los contratos de asociación en participación, las rentas debían ser atribuidas a las personas naturales o jurídicas que integrasen o fueran parte del contrato. Es decir, existía un criterio de atribución de rentas a cada parte del contrato.
En efecto, el artículo 14 de dicha ley señalaba que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las asociaciones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares a las personas jurídicas. Y para los efectos de esta ley, se consideran personas jurídicas, entre otros contratos de colaboración empresarial, a la asociación en participación, siendo que las rentas serían atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o sean parte contratante. Por su parte, el artículo 65 de la mencionada ley establecía que las asociaciones en participación, entre otros contratos de colaboración empresarial, perceptores de renta de tercera categoría, deberían llevar la contabilidad independiente a la de sus socios o partes contratantes. En este contexto, para efectos del impuesto a la renta y en aplicación del régimen de atribución de rentas vigente en aquel entonces, las rentas de tercera categoría derivadas del negocio se debían atribuir al asociado en proporción a su participación en el ejercicio en el que se vengase. De esta forma, los resultados de negocio se atribuían a las partes integrantes incorporándolas cada una a sus propios resultados. En esa línea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 que cité previamente, en la ley del impuesto a la renta, que estaba vigente hasta 1998, las asociaciones en participación debían llevar la contabilidad independiente a la de sus partes. Así, una vez determinada la renta o el resultado de la asociación en participación, tanto el asociante como el asociado debían incluir dentro de sus rentas grabadas un monto equivalente al que resultaba de aplicar sobre la renta del contrato el porcentaje de participación de cada uno de ellos tenía en el contrato. Pues bien, este era el tratamiento que se tenía hasta 1998. Sin embargo, es a partir de 1999 donde entró en vigor la Ley 27034, que modificó el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta. De esta forma, se eliminó toda referencia a la asociación en participación. En consecuencia, se eliminó el régimen de atribución de rentas y la obligación de llevar la contabilidad independiente para la asociación en participación. Ello originó un vacío normativo que generó ciertas incertidumbres en cuanto al tratamiento tributario adecuado para ese tipo de negocios. Asimismo, dadas las dudas que surgieron para la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 1999, por la eliminación de las referencias a la asociación en participación de la ley del impuesto a la renta, el 21 de marzo del 2000, la SUNAT publicó la resolución de superintendencia 042-2000, cuyos artículos 4 y 6 aclaran el tratamiento tributario que debiera seguirse al ejercicio 1999. Estos artículos los voy a analizar más adelante cuando desarrolle mi posición respecto al tratamiento tributario que debe seguirse en torno a los contratos de asociación en participación. Ahora bien, el cambio legislativo mencionado y la inexistencia del tratamiento tributario en una norma con rango de ley que regule expresamente los contratos de asociación en participación, en la doctrina y en la jurisprudencia peruana surgieron dos posiciones en cuanto al tratamiento del procedimiento de liquidación y determinación del impuesto a la renta de tercera categoría para este tipo de contratos, los cuales voy a pasar a exponer. La primera posición establecía que el asociante debía registrar en su contabilidad todas las operaciones del negocio, es decir, los ingresos, los gastos y los costos, debiendo luego entregar la participación correspondiente al asociado, quien consideraría esta entrega de participación como renta de tercera categoría. Asimismo, esta entrega sería deducible para el asociante como un gasto para efectos del impuesto a la renta, por lo que de esta forma ambas partes tributaban por las partes proporcionales en la renta obtenida por el negocio común. De hecho, esta posición encontró su sustento normativo en la resolución de superintendencia número 042-2000, que señalé previamente, señalando que en el artículo 6 de dicha norma establece que el asociado declarará la participación como renta de tercera categoría del impuesto a la renta y el asociante la deducirá como gasto o costo según corresponda. Cabe mencionar que en el contexto en el que se dictó esta norma fue porque en ese momento resultaba necesario regularizar la situación de los contratos de asociación en participación que durante el ejercicio 1999 habían llevado contabilidad independiente, estaban inscritos en el RUC y atribuidos sus rentas a las partes contratantes, es decir, el régimen antiguo. En ese sentido, quienes estaban de acuerdo con esta posición sostienen que esta norma, que también fue expedida para regular las situaciones transitorias, establece que el tratamiento tributario vigente en los contratos de asociación en participación, en armonía con lo dispuesto en el artículo 37 del impuesto a la renta, cumpliéndose de esta forma el criterio de causalidad. Ahora bien, entre quienes comparten esta posición a nivel jurisprudencial también está el propio Tribunal Fiscal, que a nivel jurisprudencial el cual ha emitido en reiterados pronunciamientos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, estos RTFs que aparecen en pantalla, señalando que la participación entregada al asociado podía ser reducida como gasto o costo por el asociante, debiendo el asociado reclamar la participación como una renta de tercera categoría conforme lo establecía el artículo 6 de la resolución de superintendencia 042-2000.
Aquí se sostiene pues un primer criterio por parte del Tribunal Fiscal. La segunda posición doctrinaria establece que el asociante es el único contribuyente para efectos fiscales, por lo que debe registrar contablemente todas las operaciones vinculadas al negocio, es decir, los ingresos y los gastos, y costos también, ¿no? Así como liquidar y pagar el impuesto a la renta de tercera categoría. Solo luego de esta liquidación el asociante podría entregar su porcentaje a los resultados del negocio del asociado, quien recibiría, para efectos fiscales, efectivamente, una renta desgravada, ¿no? Como una distribución más o menos de dividendos. Hago hincapié en esto porque yo entendería que bajo el cambio de criterio que hubo por esta segunda disposición, el Tribunal Fiscal habría entendido que hay una distribución de dividendos o la aplicación similar a la de una distribución de dividendos. Eso lo voy a explicar más adelante cuando empiece a exponer mi posición. Pues bien, este tratamiento tiene su fundamento en el hecho de que fue excluida toda referencia al contrato de asociación en participación del artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, con el único objetivo de que se elimine el anterior régimen de atribución de rentas y que se realice a partir del ejercicio 1999 un tratamiento tributario distinto, siendo que el único contribuyente del impuesto a la renta sea el asociante y ya no el asociado. En efecto, esta corriente ha considerado que la liquidación del impuesto a la renta empresarial debe realizarse de cabeza al asociante, siendo este el obligado al pago del impuesto de inutilidad y debiendo repartir al asociado una participación después de mencionado impuesto. Ahora bien, aquí aparece el cambio de criterio. En este contexto, en el 2017, el Tribunal Fiscal, al cambiar de criterio y también escribir un nuevo capítulo en la historia a través de esta RPF, en un caso en el que se discutía si el asociado o perceptor de las rentas de tercera categoría debía considerar como renta grabada del ejercicio 2004 la participación que le pagaba el asociante, el tribunal concluyó que de obtenerse utilidades en el negocio o empresa materia de contrato, el asociante será el único obligado a determinar y pagar el impuesto a la renta de tercera categoría por la totalidad de las rentas grabadas que se obtuvieron de dicho negocio o empresa. Y luego de ello, de corresponder, deberá entregar la participación que corresponde al asociado, quien no debe grabar nuevamente la suma recibida como un impuesto a la renta. Una vez expuestas estas dos posiciones del tratamiento tributario respecto al procedimiento de liquidación y determinación del impuesto a la renta de tercera categoría por los contratos de asociación en participación, desarrollaré mi posición al respecto. Para ello, quiero empezar concluyendo que lo que considero es que, conforme con la legislación vigente, el tratamiento tributario que debe aplicarse a los contratos de asociación en participación con respecto al impuesto a la renta es que la participación debida al asociado es un gasto deducible para el asociante y una renta grabada para el asociado. Es decir, comparto la primera posición doctrinaria y jurisprudencial que detallé anteriormente. Mi conclusión la sustento en los siguientes argumentos. Como bien comenté en los antecedentes de la regulación tributaria respecto al impuesto a la renta de los contratos de asociación y participación, era hasta el año 1998 que se reconocía taxativamente en el artículo 14 del Decreto Legislativo 774 que las rentas serían atribuidas a las personas naturales o jurídicas que las integran o que sean parte contratante, siendo que el artículo 65 de dicho decreto obligaba a las asociaciones de participación a llevar una contabilidad independiente de la de las partes que la integran. Así, una vez determinada la renta o resultado de la asociación en participación, tanto el asociante como el asociado debían incluir dentro de sus rentas grabadas un monto equivalente al que resultaba de aplicar sobre la renta del contrato un porcentaje de participación que cada uno de ellos tenía sobre él. Es a partir de la entrada en vigor de la Ley 27034, que comenté anteriormente en 1999, que la Ley del Impuesto a la Renta ya no contenía las disposiciones que se referían al tratamiento de los contratos de asociación y participación. En ese sentido, dadas las dudas que surgieron para la determinación del impuesto a la renta en el ejercicio 1999 por la eliminación de las referencias a las asociaciones de participación en la Ley del Impuesto a la Renta, como lo comenté en los antecedentes, el 21 de marzo del 2000, la SUNAT publicó la resolución de superintendencia 042-2000, en cuyos artículos 4 y 6 disponía a la letra de lo que sigue, ¿no? En el artículo 4, con relación a la declaración jurada anual de 1999 del asociante, establecía que efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo de la séptima disposición transitoria y final del Decreto Supremo 194-99-EF, el asociante presentará su declaración jurada anual del ejercicio grabable 1999, determinando el impuesto a la renta que le corresponda pagar,
Para tal fin, considerará como parte de sus ingresos y gastos los correspondientes a la asociación. Por otro lado, el artículo 6, el tratamiento de la participación, establecía que el asociado declarará la participación como renta de tercera categoría del impuesto a la renta y el asociante la deducirá como gasto o costo según corresponda. Según se logra apreciar de las normas, la primera de ellas tenía por objeto aclarar cuál era el tratamiento tributario que debía seguir. En el ejercicio de 1999, el asociante con respecto a las rentas de la asociación en participación. Dicha norma dispuso, en tal sentido, que el asociante debía considerar como parte de sus ingresos y gastos de ese ejercicio a los correspondientes a la asociación. Considero que si bien esta disposición podría haberse entendido que era solo el asociante quien debía considerar los ingresos y los gastos de la asociación en participación para fines de la determinación del impuesto a la renta, esta norma solo tenía por objeto precisar que, al ser un titular del negocio conjunto, era el asociante quien debía computar todos los ingresos y gastos de la asociación en participación, y que respecto al resultado, solo debía tributar sobre el que corresponde de acuerdo con lo establecido en el contrato. En definitiva, lo que sucedió es que esta conclusión se confirma rápidamente en la lectura del artículo 6 de la resolución de superdependencia antes citada, en la que de forma expresa, como se logra observar, se indica que la participación, es decir, el resultado del contrato, constituye una renta gravada de tercera categoría para el asociado y gasto o costo deducible para el asociante. Ahora bien, expuesto esto, procederé a analizar si el tratamiento mencionado en los artículos 4 y 6 de la resolución de superintendencia 042-2000 se mantiene vigente hasta la fecha, sin perjuicio de reiterar que no ha habido ningún cambio normativo desde el ejercicio de 1999 hasta la fecha que pudiera haber alterado de alguna forma las reglas que dicha resolución dispuso que aplicasen para la determinación de la renta neta imponible del ejercicio de 1999. Para realizar dicho análisis, debemos determinar en primer lugar cuál es la naturaleza de un contrato de asociación en participación y en consecuencia la de la participación que se entrega al asociado en el marco de un contrato de este tipo. Al respecto, el artículo 440 de la Ley General de Sociedades, como ya lo dispuse anteriormente, dispone que este contrato es aquel por el cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado de las utilidades de uno o varios negocios de empresas del asociante a cambio de una determinada contribución. La nota característica de este contrato es que el asociado participa en el resultado o en las utilidades de uno o varios negocios o empresas del asociante. En otras palabras, el asociado tiene derecho a percibir un cierto porcentaje de los resultados de una o más de las actividades empresariales realizadas por el asociante. De hecho, esto guarda coherencia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 441 de la Ley General de Sociedades, el cual establecía las características de este contrato, según el cual el asociante actúa en nombre propio y la asociación de participación no tiene razón social ni denominación. Ahora bien, de esta forma, para definir cuál es el tratamiento que en materia del impuesto a la renta debe dispensarse a la participación correspondiente al asociado, debemos partir por determinar si la misma constituye una forma de distribución de utilidades y si por consecuencia debe tratársele como un dividendo para efectos tributarios o si por el contrario debe tratarse de un gasto en cabeza del asociante y una renta en cabeza del asociado. Como punto de partida de este análisis, y antes de analizar la participación tiene la naturaleza del gasto, debemos citar la definición contenida en el inciso A del artículo 24A de la Ley de Impuesto a la Renta, conforme con el cual se considera como dividendo u otra forma de distribución de utilidades las utilidades que las personas jurídicas a que se refiere el artículo 14 de la ley distribuyan entre sus socios, asociados, titulares o personas que integran, según sea el caso, el efectivo en especie, salvo mediante títulos de propia emisión de representativos de capital. En mi opinión, el marco de esta norma, una distribución de utilidades califica como un dividendo y se sujeta al tratamiento tributario previsto para este tipo de ingresos cuando las utilidades distribuidas corresponden a la totalidad de los negocios de la persona jurídica y no cuando se trata de una utilidad de uno de los negocios. En efecto, la norma se refiere a la utilidad que distribuye la persona jurídica, más no a la utilidad que se distribuía con respecto a uno o algunos de los negocios, como debería ocurrir en el supuesto en que, por ejemplo, pretendía calificar como dividendo la utilidad resultante de un contrato de asociación en participación. Por otro lado, la norma antes citada exige que la utilidad de la persona jurídica deba ser distribuida a sus socios, asociados titulares o personas que la integran. Al respecto, conforme con el artículo 440 de la Ley General de Sociedades antes citado,
El asociado en un contrato de asociación en participación no es asociado de la persona jurídica, sino solo de un negocio conjunto llevado a cabo por esta y aquel. El de la asociación en participación, claro está. Entendemos en esta línea que con la mención a un asociado en la disposición, el legislador quiso aludir a los asociados o asociaciones civiles y de otras entidades asociativas similares que reciban dividendos como producto de distribución de los resultados de aquellas, más no a los asociados en el marco de un contrato de asociación en participación. De esta forma, en suma, considero que la legislación del impuesto a la renta no ha calificado como distribución de dividendos la distribución de la participación que corresponde al asociado en una asociación en participación, siendo que el tratamiento efectuado por el Tribunal Fiscal en la RTF 637-2-2017, en el cual se cambia de criterio, es incorrecto, pues yo considero que todo tomó un criterio de distribución de dividendos para fomentar su posición, ¿no? Ahora bien, en este contexto, lo que corresponde entonces es definir si se trata de una erogación que deba ser reconocida como gasto. Para ello, debo indicar que desde un punto de vista financiero, la participación reconocida a favor del asociado cumple con los requisitos establecidos en el marco conceptual para la información financiera para calificar como un gasto. Conforme con el párrafo 4.25 de ese documento, el cual establece que los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas y disminuciones de valor de los activos, o bien por la generación o el aumento en los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de ese patrimonio. En ese sentido, habiendo definido que la participación es reconocida a favor del asociado es, desde un punto de vista financiero, un gasto, debemos definir cuál es el tratamiento de este gasto para efectos de la determinación del impuesto a la renta. Para ello, debemos indicar que en aquellos casos en los que la asociación en participación tiene por objeto la realización de un negocio que dará lugar a la generación de rentas grabadas, el asociante está obligado a tributar únicamente sobre sus rentas, como lo dispone el 55 de la ley del impuesto a la renta. Ahora bien, la pregunta que sobreviene de la lectura de esta regla es si la participación que se debe a los asociados integra la renta neta del asociante. Lo que quiero indicar al respecto es que el artículo 37 del impuesto a la renta establece que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados a la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley. Como se logra apreciar de la lectura de la norma, para establecer la renta neta que pertenece al asociante, se debe deducir de su renta bruta todos los gastos necesarios para producir y mantener su fuente. Es decir, se debe deducir toda aquella erogación que haya resultado indispensable para poder obtener la renta gravada. Ahora bien, cabe precisar que respecto de lo que debe entenderse como gasto necesario, Enrique Rey señala que el calificativo de necesario debe entenderse en contraposición con los gastos que podrían originarse en la obtención, mantenimiento y conservación de las rentas gravadas, sino en otros beneficios no alcanzados por el impuesto o que corresponden al mantenimiento de capitales no afectados a la producción de beneficios imponibles. De este modo, en mi opinión y en concordancia con lo citado, la participación debida al asociado es un gasto deducible para la determinación de la renta neta imponible del asociante, pues su reconocimiento a favor del asociado es una condición indispensable para que éste realice y mantenga las contribuciones que ha convenido en el contrato de asociación en participación y que puedan obtenerse rentas gravadas como consecuencia de la ejecución de dicho contrato. En efecto, esta posición, de hecho, fue reconocida por la resolución de superintendencia 042 y al no haberse alterado el régimen fiscal, que es algo de lo cual considero vigente desde aquel entonces, debe entenderse que este criterio se encuentra en vigencia. Ello de conformidad con las RTFs que sustentan la primera posición jurisprudencial del Tribunal Fiscal y la SUNAT y no la RTF 00632-2 del 2017, en el cual se cambia el criterio, ¿no? En donde el Tribunal Fiscal finalmente varía su posición sosteniendo que para el asociante el monto de la participación que reconoce el asociado no constituiría un gasto deducible. Ahora bien, en este contexto, yo considero que, aunado al anteriormente concluido, existen argumentos adicionales que podrían desvirtuar el cambio de criterio del tribunal con respecto al tratamiento de la asociación en participación.
al respecto, en torno al tratamiento injustificado del criterio establecido, en un precedente, el Tribunal Constitucional había señalado ya que independientemente de cualquier consideración relacionada con respecto a este derecho en el ámbito jurisdiccional, este Tribunal Constitucional considera que en sede administrativa el derecho a la igualdad y a la aplicación de la ley exige que un mismo órgano administrativo, al aplicar una ley o una disposición de una ley, no la haga de manera diferenciada basándose en condiciones personales o sociales de los administrados. De esta forma, prohíbe así que la expedición por un mismo órgano administrativo de actos o resoluciones administrativas arbitrarias, capciosas y subjetivas, carentes de una base objetiva y razonable que la legitime. Por otro lado, también tenemos la casación número 10814, 2016 Lima, emitida por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la que se establece que el contribuyente podrá deducir como gasto para el cálculo del impuesto a la renta las participaciones derivadas del contrato de asociación en participación, en la que tenga la calidad de asociante, siempre que cuente con el respectivo comprobante de pago como documento sustentatorio, de conformidad con el artículo 37 y el literal J del artículo 44 del decreto legislativo número 774 de la ley del impuesto a la renta. Si bien en esta casación no resuelve el tema de fondo sobre el tratamiento tributario de los contratos de cesión en participación, siendo que solo se pronuncia sobre el tema de fondo, sobre el tema de forma, disculpe, es decir, sobre la emisión del comprobante de pago como sustento para la deducción del gasto como asociante, considero que de lo resuelto se puede concluir tácitamente que el criterio que sostengo con relación al tratamiento del contrato de asociación en participación respecto al impuesto a la renta. Es decir, comparte el primer criterio que tenía el Tribunal Fiscal, ¿no? Ahora bien, finalmente expondré algunas conclusiones que tengo. Al respecto, lo que logré concluir de todo el análisis que se hizo del tratamiento fiscal de los contratos de asociación en participación, es que por la naturaleza del contrato de asociación en participación, el tratamiento correcto es que la participación entregada al asociado debe ser reducido como gasto o costo por el asociante, debiendo el asociado declarar la participación como renta de tercera categoría. Por otro lado, la única norma que regula el contrato de asociación en participación es la resolución de superintendencia 042-2000, por lo que el tratamiento que se debe seguir es el que se establece en sus artículos 4 y 6. Por otro lado, existe también la vulneración a la seguridad jurídica, pues el Tribunal Fiscal se aparta de un precedente sin basarse en ninguna normativa. Es decir, como lo había comentado anteriormente, lo que hace es aplicar una suerte de repartición de dividendos para poder sustentar su posición. Por otro lado, y finalmente, considero de que el Estado debe regular a través de una norma con rango de ley el tratamiento tributario para los contratos de asociación en participación. Pues la única norma que existe es una norma que tiene como objetivo regular en base a otra norma matriz. Es decir, solo existe una resolución de superintendencia que debería regular lo que está prescrito en una norma matriz, en una norma de rango de ley, la cual no existe, ¿no? De esta forma, concluyo con mi presentación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna consulta o pregunta. Sí, Henry, para comentarte que no contamos con algunas consultas. Ok, gracias. En ese caso quería agradecer otra vez al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación y bueno, que tengan un buen fin de semana y a seguir cuidándose en esta etapa, ¿no? Gracias.